El 30 de junio de 1764 fue encontrado el cadáver a medio devorar de una joven campesina llamada Jeanne Boulet. La chica, de tan solo 14 años, apareció muerta y degollada en el bosque, en la región francesa de Gévaudan. Los aldeanos al principio sospecharon de algún animal, un lobo tal vez. Todo habría quedado en un triste incidente puntual, de no ser porque poco después apareció el cadáver de otra chica, y las terribles muertes se sucedieron, una tras otra. Meses después, las víctimas se contaban por decenas y el terror invadió el sur de Francia. Había nacido la leyenda de la bestia de Gévaudan, un monstruo que tenía predilección por los niños y las mujeres jóvenes. Algunos cuerpos aparecían desnudos y decapitados. La misteriosa bestia atacaba con la ferocidad de un gran lobo sumada a la inteligencia humana. Los obispos y el conde de Gévaudan llamaron a la oración y la penitencia. Pensaban que Dios los estaba castigando por sus pecados. 3 años más tarde, los ataques cesaron y la figura del hombre lobo parecía explicarlo todo. El caso de la bestia de Gévaudan, en Francia, mantuvo en jaque a todo un país, a toda Francia. Incluso el rey de Francia mandó al lobero de la corte para intentar aniquilar a este monstruo con el que nunca dieron. ¿Puedes explicarnos tú qué pasó, en qué acabó este caso? Mira, la realidad que esta historia es una trama muy rocambolesca. Hay muchas piezas, un rompecabezas que nunca hemos llegado realmente a descifrar el enigma. De repente empiezan a aparecer cadáveres, algunos de ellos degollados, algunos desnudos. Ya es extraño, que un lobo pueda desnudar a alguien. Entonces, en un momento, se culpa a una sola bestia. Luego empiezan a salir las teorías de que pueden ser manadas de lobos, de perros salvajes, o una sola bestia que ni siquiera, a lo mejor es un lobo, pero sí que tiene forma cánida. ¿Qué ocurre incluso? Como tú bien has dicho, el rey de la corte envía a una comitiva a buscarlo. Durante más o menos 3 años, entre 1764, si no recuerdo mal, y 1767, bueno, la zona es asolada. Multitud de cadáveres van apareciendo, algunos hablan de más de 100, otros 150. La cifra pulula entre uno y otra. La realidad es que, seguramente, con total seguridad, no es solo un animal, ni siquiera una manada de lobos. Pueden haber intervenido los lobos, por supuesto. Pero también hay otro aspecto muy importante. Francia en aquel momento estaba fragmentada socialmente. Políticamente estaba en un caos. Las guerras religiosas habían sometido a toda la población a grandes problemas. Y aparecieron personas que seguramente, aprovechándose de la coyuntura, cometieron asesinatos muy crueles, buscando una excusa que ya estaba, que era la existencia de un animal, de un hombre lobo. El mito del hombre lobo tiene una gran tradición en Francia, un país que tan solo en el siglo XVI celebró más de 300 juicios contra presuntos hombres lobo, y hay quien eleva esta cifra incluso a los varios miles. En la región de Franco Condado, completamente cubierta de densos bosques, se produjo una de las matanzas más encarnizadas de lobos de la época y también una de las persecuciones más instigadoras contra los hombres que se convertían en bestias. En un viejo tratado francés del siglo XVI podemos leer: cae la noche del Viernes Santo y la luna todo lo ilumina. El hombre siente su llamada interior, se reviste por una piel de lobo y adopta la misma naturaleza de esa bestia. El vello le cubre el rostro, corre por los campos y bosques y ataca con fuerza animal a otros hombres. Con la llegada del día, esconde su piel muy cuidadosamente. El vello desaparece y vuelve a su casa en secreto. El lobo, animal de penetrante mirada, fue venerado en Grecia y Roma, donde le atribuyeron la nobleza y el valor. En cambio, en el bestiario de Aberdeen, escrito en Inglaterra en torno al año 1200, el lobo se describe como la representación misma de Satanás en la tierra. Nuestros antepasados veían al lobo como una criatura infernal. Una muestra de ello nos acompaña todavía en los relieves de muchas iglesias. Si las personas se volvían despiadadas, era porque se mimetizaban con los demonizados lobos. Pero, ¿por qué el lobo? El primer factor viene de la mitología, ¿vale? Pensemos
que, por ejemplo, en mitología griega tenemos a Licaón, aquel hombre que quiere engañar a Zeus, asesina a sus hijos y se lo da a comer a Zeus. Zeus conoce esta trama y al final lo castiga convirtiéndolo en un lobo. También tenemos que entender algo, que dentro de esta mitología tenemos un mito que está muy relacionado con la luna, porque antes de entender el porqué el lobo hay que entender el porqué en la mitología aparece el lobo. Las diosas cazadoras, Artemisa, Diana cazadora, Istar, son aquellas diosas que realmente en la noche salen a cazar. Y los que le acompañan son hombres convertidos en cánidos, en perros y en lobos. ¿Cuándo se transforman? Por el efecto de la luna. Por lo tanto, el tema de la luna ya empieza a estar englobado. Luego hay otro factor muy importante. Tenemos que entender que el hombre, mientras es cazador-recolector, no compite con el lobo, sino que lo tiene como un referente, porque ve cómo cazan en manada, que son muy inteligentes, que tienen a un líder, al macho alfa, pero en el momento en el que el hombre se convierte sedentario, lo que estamos haciendo es robarle territorio al lobo, compartir territorio con el lobo. Y es cuando el lobo empieza a atacar. ¿Y ataca cuándo? A lo largo del día, pero también por la noche. Y la noche siempre nos lleva a ver aquello que nosotros queremos ver, nuestros miedos más profundos. Nosotros durante siglos y milenios se adoraba al lobo. Era un referente. Incluso nos disfrazábamos como ellos. Y esto es importante para entender las conexiones entre el ser humano y el lobo. Y esa unión que al final, una vez más, deriva en un ser mitológico y una criatura diabólica porque realmente nosotros creemos que nos está atacando, cuando realmente creo que los que la atacamos somos nosotros al robarle el territorio. Se llama teriomorfismo a la transformación parcial o completa del ser humano en otro animal, ya sea admirado o temido. El hombre lobo y sus variantes culturales conforman el mito más universal, un mito esencialmente masculino. Los hombres bestia quedan suspendidos entre dos mundos, el humano y el monstruoso. Los ataques del hombre lobo a sus propios familiares fueron interpretados como actos de canibalismo, pues la bestia no deja del todo de ser, en parte, un humano. El lobo, tal y como lo entendemos físicamente, esa transformación, empieza a mediados del siglo XIX, a través de una novela escrita por George Reynolds, que se llama Barney el hombre lobo. Es ahí donde se transforma el hombre realmente en un lobo, en un lobo bípedo. Hasta ese momento, el hombre que se transformaba en lobo era un lobo tal y como conocemos a un lobo. Si tuviéramos que hablar de la anatomía del hombre lobo, podemos encontrar caracteres dentro de la misma criatura que constituyen ciertas formas que vienen de dos especies que se combinan dentro de la misma, como por ejemplo el ser humano, Homo sapiens, que vemos ciertas características en el hombre lobo bípedo, como los brazos o la forma de la cabeza en algunos casos, que podemos encontrar en películas como The Wolfman o incluso en Underworld, o seres o hombres lobo como el de Harry Potter, por ejemplo, que la forma de los brazos corresponde más a la de un ser humano e incluso el torso. Sin embargo, luego encontramos ciertos caracteres como los de un lobo, de la especie Canis lupus, que podemos ver en la forma dentaria en algunos casos, la forma de la cabeza, las garras o incluso en el hombre lobo bípedo, el carpo y el metacarpo. Sin embargo, también podemos encontrar ciertos casos de películas como en Crepúsculo, en los cuales la transformación del ser humano en lobo es completa. Simplemente se convierte en un lobo y retorna a convertirse en un ser humano. Los hombres lobo tienen bastante en común con los vampiros. Ambos son criaturas nocturnas, malvadas y caníbales. La transformación del ser humano en otro ser siempre temible. Además, los dos tienen la capacidad de convertirse en animales. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia fundamental está en lo que los origina, en su causa. Mientras que el vampiro está marcado por la muerte, al hombre lobo lo causa y lo origina el nacimiento y una especie de culpa o de maldición que siempre le acompaña. Las condiciones que transforman a un hombre en hombre lobo son varias. Maldiciones, sortilegios, encantamientos, maldiciones familiares, por lo tanto toda la estirpe se puede transformar en hombre lobo. También hay otras características que tienen que ver con el tema del chamanismo, con temas ancestrales, que es cómo adquirir el alma de estos animales, de estos lobos, animales totémicos al final, es decir, cubriéndote con pieles de lobo, que a lo mejor no es que te transformes en un lobo, pero sí que adquieres ese rol. Algo muy común durante muchos siglos fue la existencia de unos cinturones de pieles, ¿vale?, que se decían que al ponértelo te otorgaban toda esta dimensión sobrenatural. Por lo tanto, hay diversos factores. Además,
también existen ciertos días, por ejemplo, nacer en Navidad, bajo unos parámetros en concreto, la luz de la luna, etc. Lo único que tienen en común, entiendo, es que, si bien se transforman de maneras distintas, todos ellos sufren durante la transformación y además se vuelven muy peligrosos. Pierden la conciencia humana. Y al perder la conciencia humana son capaces de agredir a sus propios familiares. Es decir, se convierten en bestias. La parte animal del ser humano surge desde lo más profundo. Se olvidan de quiénes son. Según entiendo, este libro era el que servía para encausar a los supuestos hombres lobo, es decir, para llevar a juicio a las personas que parecía que se habían convertido en animales monstruosos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es un manual para, a través de una serie de directrices, poder sacar la verdad a esos supuestos hombres lobo. Ahí se habla, por ejemplo, del tipo de torturas que se tienen que infligir sobre el cuerpo de este supuesto hombre lobo. Porque hay una cosa muy clara. Era imposible discernir entre el hombre y el lobo si no confesaba el propio hombre. Porque claro, era un lobo. Cuando se transformaba, era un lobo más. Solo cuando era hombre era capaz de ser apresado y a partir de ahí juzgado. Tenemos que pensar también que las torturas que les infligían hacían que siempre confesaran, porque eran terribles, eran atroces. Es verdad que gran parte de la Iglesia estaba a favor de este tipo de hechos y de actos. Pero también había eclesiásticos y teólogos que consideraban que todo esto era una necedad, que realmente los hombres lobos no existían y que todos estos manuales no servían para nada. La temática del hombre lobo tiene una enorme presencia en el folclore de los pueblos nórdicos de Europa. De hecho, la mitología escandinava cuenta con un montón de relatos que narran la transformación de las personas en animales. Los normandos, que es el nombre que se dio a los pobladores del norte, descendieron desde la actual Dinamarca navegando hacia el sur y bordearon justo estas costas vascas. Ellos buscaban tierras para explorar y para conquistar, y en sus conquistas estos vikingos contaban con un grupo de luchadores de élite, los guerreros lobo. Son guerreros formados por hombres aguerridos y valientes, reverenciados en sus comunidades. Los guerreros lobo recibían el nombre de berserkers. Eran hombres corpulentos y fieros combatientes que luchaban, según algunas tesis actuales, bajo los efectos de drogas vegetales alucinógenas. Por un lado, estas drogas lo que hacían era rebajar su sensibilidad al dolor y por el otro, potenciaban su fuerza y su agresividad. Los berserkers se cubrían de pieles de animales, de osos y de lobos, por un lado para abrigarse y por el otro porque creían verdaderamente que así podrían absorber la energía y la fuerza vital de estos animales que ellos mismos habían matado. La importancia de los lobos en la mitología nórdica es enorme. El Ragnarok, la batalla del fin del mundo, tiene ecos del apocalipsis cristiano, con un protagonista de la destrucción final, el lobo Fenrir, que devoró a Odín en su lucha final. Además, dos lobos son los protagonistas del llamado invierno espantoso. El lobo Skull engulle al sol y el otro lobo, Hati, devorará la luna. De nuevo encontramos a nuestro satélite cargado de poderes. La influencia de la luna sobre la Tierra es evidente cuando observamos el mar. Los cambios en los niveles de los océanos se deben principalmente a las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre nuestro planeta. La Luna, como está mucho más cerca de nosotros, es la que más afecta a las mareas. Hoy en día, cuando casi nadie cree ya en los hombres lobo, mucha gente piensa que la Luna tiene un poder de influencia enorme sobre nuestro comportamiento. Se habla de que cuando sale luna llena se cometen más crímenes y las personas estamos como incontroladas y desatadas. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia científica de que esto sea real. A la luna le echamos la culpa de casi todo, porque la vemos, porque se ve en el cielo, porque las noches de luna llena, los días antes y los días después, es imposible no verla en el cielo. Igual ahora que no miramos apenas nos pasa, pero hay una noche de urgencias complicada y la gente sale, ve la luna y dice, ah, es por la luna. Los partos, los accidentes, las hemorragias, los robos, los grandes terremotos, incluso se han asociado a las posiciones de la luna. Y cuando se hacen las cuentas sale que no. Es decir,
No hay más que ver las estadísticas de nacimiento en España y se ve que no tiene ninguna relación con la Luna, ni en España ni en otros países. Sin embargo, nos creemos que está la Luna y eso está tan metido en el ser humano que hasta nos imaginamos, o hay mucha gente que se imagina que su conducta está mediada por la Luna. Ese lunatismo del que hablaba la psiquiatría se ha demostrado que tiene que ver con la creencia en que la Luna te influye. En pacientes de manicomio a los que se les aislaba completamente el exterior y se les ponía un influjo, es decir, una luz de noche con una farola, no era la Luna, se veía que cuando se iluminaba como si fuera la Luna, esas personas desarrollaban la manía correspondiente a su lunatismo. Es decir, no era una enfermedad real, era una enfermedad imaginaria como tantas otras. A la Luna yo creo que es al astro al que más injustamente le hemos tratado, a pesar de dedicarle tantos poemas y tantas canciones en la historia de la humanidad. Dormir bajo la luz de la luna llena podría convertirme en hombre lobo, según la creencia popular. Tendremos que remontarnos hasta el siglo XIII para encontrar la primera referencia que une luna con licantropía. Una idea que al principio pasó desapercibida, pero que luego con los escritores de ficción moderna alcanzó mucha popularidad. La novela sobre hombres lobo más conocida es El hombre lobo de París, de Guy Endore, publicada en 1933. Luego se rodó la exitosa película Un hombre lobo en Londres, el primer largometraje sobre el tema. Otra característica destacable de los hombres lobo de la actualidad, de los licántropos de las películas de ciencia ficción actuales, es, por ejemplo, su comportamiento gregario e incluso jerárquico dentro de los propios grupos de licántropos, siendo destacable que el licántropo dominante, por lo general, es aquel que tiene unas características más agresivas, un temperamento mucho mayor, que es algo característico que podemos encontrar en las manadas de lobos de la naturaleza. Entonces, eso biológicamente no sería incorrecto, pero discierne del hombre lobo mitológico, un ser solitario e incluso marginado por la propia sociedad. Algo también característico que podemos ver en relación a esto es la capacidad antropomórfica de que los hombres lobo puedan controlar su transformación sin necesidad de depender de un estímulo externo, como es el caso de la luna llena. A pesar de que los científicos sabemos que los licántropos no existen, sí que es verdad que en el caso de que existieran tendríamos que utilizar ciertos elementos químicos, recurrir de nuevo a la ciencia, como por ejemplo la plata. En la ficción se representa, respetando el mito original, el hecho de que los hombres lobos son sensibles a la plata, entre otras muchas cosas. En la ficción actual se utiliza la plata para la elaboración de armas como espadas o balas, por ejemplo. Sin embargo, esto es una tergiversación de la historia, porque realmente a lo que consideramos plata en la historia era mercurio, a lo que se consideraba plata líquida. Entonces, debido al desconocimiento, se ha ido transmitiendo el mito de la plata y realmente la plata no haría daño al hombre lobo como tal. Lo que tendríamos que utilizar serían armas de mercurio, un producto tóxico que realmente podría acabar con ellos. Hay otro tipo de hombre lobo que no lleva pelo, que es mucho más sórdido, Más terrorífico. más terrorífico y mucho más oscuro del que estamos acostumbrados a ver en la ficción. Y mucho más cercano. El cuento de la Caperucita no deja de ser una alegoría de este tipo de personajes. Aquellos personajes que conviven entre nosotros, seres humanos, de aspecto normal, pero con un grave problema psiquiátrico, unas ansias de sangre que les llevan a cometer actos que son actos de hombre lobo. Incluso se creen hombres lobo. Hablamos de psicópatas perversos. Sí. Además, a lo largo de la historia hay varios. Uno de ellos, Peter Stubbe, alemán, que fue torturado. Es verdad que a lo largo de toda su vida parece ser que cometió varios asesinatos. Tenía aquel cinturón que decían que te transformaba en lobo, porque hizo un pacto con el diablo. Siempre todo esto lo confesó bajo torturas, ¿de acuerdo? Realmente fue decapitado, desmembrado, puesto en la rueda, es decir, sufrió las torturas más increíbles tras haber sido declarado un asesino, un hombre lobo. Luego tenemos en Francia Jean Grenier, que también es un personaje de este tipo. Era un adolescente, era un pastor adolescente que parece ser que lo que era es abusar de algunas chicas, a las cuales también asesinaba. Era un hombre lobo. Realmente, este no es ejecutado, acaba en un monasterio y parece ser que al final sí que se va transformando cada vez en un animal, va dejando de comer, mengua de estatura. Realmente era un hombre enfermo. Era un hombre enfermo. Les llamamos hombre lobo, pero son Era un hombre con asesinos, enfermos. Exactamente. Al igual que Roma Santa, que es nuestro hombre lobo por antonomasia. El hombre lobo español, el hombre lobo gallego. Que más que un hombre lobo, era un asesino en serie, que se aprovechaba de esa vida nómada que llevaba
Era una persona muy inteligente. Eso es algo que hay que testimoniar. Tan inteligente que se hace pasar por hombre lobo para tener un atenuante en su juicio y no ser condenado a muerte. Él atestigua que por las noches se convertía en lobo y entonces despedazaba hasta una serie de personas. Pero lo importante de todo esto es que los hombres lobo parece ser que sí que existen, pero son personas enfermas, que a lo largo de la historia habrán existido muchas más, que se habrán confundido con esa leyenda del hombre lobo. Si las gentes del pasado no pudieron ver hombres lobo, si los lobos nunca caminaron erguidos, ¿cómo podemos explicar un mito tan arraigado? Al margen de los fríos asesinos psicópatas, ya en la antigüedad los médicos describieron raros episodios de agitación súbita, así como una extraña enfermedad. La persona afectada aúlla, cree convertirse en animal, se muestra agresiva y anda a 4 patas. Lo llamaron licantropía melancólica o manía lupina. Lo interesante es que la ciencia actual está consiguiendo explicar las posibles causas materiales que se relacionan con algunos de los mitos de los que estamos hablando, como por ejemplo el del hombre lobo. Hay ciertas enfermedades, de las que nos vas a hablar ahora, que podrían explicar ese comportamiento animal y salvaje. Sí, no solamente enfermedades, sino también respuesta a la ingesta de ciertas sustancias, ¿no? Que también provocan síntomas que en el fondo son los propios de la psicosis. Una de esas enfermedades se llama ergotismo. Exacto. ¿Qué puedes decirnos sobre el ergotismo, Manuel? Bueno, el ergotismo viene provocado por la ingesta del cornezuelo de centeno, que es algo que se ha producido en la historia de Europa desde el principio de los tiempos. El ergotismo, por la ingesta de esta sustancia, en realidad de la ergotamina, que es la que contiene el cornezuelo, y de la cual además se derivan productos como el LSD, famoso producto alucinógeno. Entonces, para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Pues los síntomas que suele provocar, aparte de alucinaciones, suelen llevar también espasmos, suelen llevar también alteraciones en la conducta, agitación, y llevan también consecuencias, cuando el consumo es muy reiterado, consecuencias físicas graves, ¿no? Como incluso gangrena, ¿no? En las partes más extremas de los miembros. Bueno, las experiencias de estas personas que han sido intoxicadas por la ergotamina, ¿no? Y al igual que con otras sustancias tóxicas, se lo creen fielmente, es decir, para ellos eso no es imaginación. Claro. Realmente, si nos fijamos, cualquier cerebro como estos que tenemos aquí, todo lo que funciona en ellos no es más que actividad eléctrica y química. Entonces estamos introduciendo una química que interfiere en los circuitos cerebrales y hace creer a la persona, al propietario del cerebro, digámoslo así, que está viviendo una situación, unas circunstancias que son absolutamente reales. Es convencimiento total. Y encima, en el caso del ergotismo, la manera de intoxicación es a través de un hongo, del cornezuelo. Correcto. Que suele estar en las espigas de ciertos cereales, ¿no? Como el centeno. Por tanto, muchos de estos casos se producían de manera accidental. Es decir, la persona se intoxicaba sin saberlo. En la harina, por ejemplo, podía aparecer. Sí. Y sin saberlo empezaba a desarrollar todos estos síntomas que le hacían pensar que estaba transformándose en un animal. O a otros hacían pensar, la persona ya no es la misma. Tiene convulsiones, tiene ataques de ira, tiene prurito, tiene gangrenas. Exacto, por su comportamiento. La propia persona, con sus alucinaciones y su propio comportamiento, que ellos serían autoconscientes, ¿no? Conscientes de lo que les estaba ocurriendo, pensaban que se estaban transformando. Si todo eso lo unimos a una tradición europea, ¿no? Donde ciertos animales son importantes y hemos convivido con ellos para bien o para mal, ¿no? Como los lobos, y ahí es fácil que algunas personas se transformen, cuando se transforman en algo malo, incontrolable, inexplicable, agresivo, sí. Pues acabe siendo un hombre lobo o una persona lobo, ¿no? Y dentro de la psicosis se conocen más trastornos que conllevan alucinaciones y trastornos de la personalidad y del comportamiento que podrían explicar muchos de estos mitos. Y de hecho, una psicosis establecida, aunque no es muy frecuente, pero es conocida dentro del mundo clínico, es lo que llaman la licantropía clínica, ¿no? Curioso nombre. Sí, fíjate, en la psicosis puede haber, esto es muy curioso, la persona se puede sentir mezclada o unida o transformada en otro animal, no necesariamente un lobo. Ajá. Es decir, puede sentirse una vaca, puede sentirse un gato, un perro, muchos otros animales. Pero la que más ha trascendido por las sensaciones de miedo o de incertidumbre o de peligro, ¿no? Que puedan transmitir a la población son estas licantropías.
es posible explicar el mito del hombre lobo a través de la ciencia. En el siglo XVI aparece un personaje, Petrus Gonsalvus, el primer caso que tenemos de una enfermedad que se llama hipertricosis generalizada congénita, en el cual la enfermedad se caracteriza por la aparición de vello corporal, excepto en palmas y plantas de los pies. Es fácil de imaginar el rechazo social que produciría una enfermedad con una enfermedad de este porte. Rechazo y además el miedo de ese enfermo a salir a la calle, con lo cual se ocultaban y reforzaban más todavía este mito. Esta enfermedad, la hipertricosis generalizada congénita, es una enfermedad rara. Afecta al cromosoma 8 y se estima que afecta más o menos, maquillamos un poquito las cifras, a 1 de cada 10 millones de personas. Actualmente hay una familia que vive en México, los acebes, que padecen esta enfermedad. Las matanzas de lobos aceleraron su extinción en la mayor parte de una Europa llena de miedos, que vio en ellos el mal encarnado. Nuestros bosques apenas son ya refugio de unos pocos ejemplares. Pero borrar a los lobos del mapa no destruyó la leyenda del malvado hombre lobo. Una alegoría sin fecha de caducidad que nos remite a nuestros instintos más salvajes. El hombre lobo es lo opuesto a la civilización. Encarna el caos, la violencia, la barbarie. Es un mito que además no está fundado únicamente en el temor y el desconocimiento. Al igual que ocurrió con las brujas o con los vampiros, creer en la existencia de los hombres lobo fue antiguamente muy útil, ya que se les podía culpar de las crueles atrocidades que en realidad cometíamos las personas, unas contra otras. El licántropo, ser de leyenda mitad humano y mitad monstruo, es el reflejo de nuestra doble naturaleza, pacífica y sanguinaria. Un gran invento para evitar asumir que, como decía el clásico, el hombre es un lobo para el hombre.